Durante 40 años hubo un apellido en México que funcionó como escudo, no como escudo metafórico, como escudo real. Pronunciar ese apellido en el momento correcto, frente a las personas correctas, podía cambiar lo que ocurría a continuación. Podía abrir puertas, podía cerrar investigaciones, podía hacer que una detención se convirtiera en una llamada telefónica, y la llamada telefónica en una disculpa. Ese apellido era Caro Quintero. El 11 de junio de 2026, un joven de 24 años que huía a toda velocidad por las calles de Yilotzingo, Estado de México, lo pronunció frente a los elementos de la Secretaría de Seguridad que lo acababan de detener. Dijo que era sobrino de Rafael Caro Quintero, el fundador del Cártel de Guadalajara, el hombre que ordenó el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, el que lleva 4 décadas siendo uno de los nombres más odiados de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, el que hoy espera en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, el inicio de un juicio que puede costarle el resto de su vida. Y el apellido no le funcionó. Cayó de todas formas. Eso es lo que este caso dice sobre dónde estamos en la historia del narcotráfico mexicano en 2026. Pero hay algo más en esta detención que casi ningún reportaje contó completo. Algo sobre cuánto tiempo lleva el cártel de Caborca operando en silencio en el Valle de México. Y algo sobre la pregunta que Harfuch va a tener que responder en las próximas semanas. ¿Fue Yilotzingo el principio de una operación mayor? ¿O fue una detención afortunada que dejó intacto el grueso de una estructura que ya está alerta? Eso cuando lleguen las siguientes capturas de esta operación, suscríbete ahora y activa la campana. Lo vamos a cubrir aquí en tiempo real. Para entender por qué el apellido Caro Quintero tiene el peso que tiene, necesitas entender quién construyó ese peso y durante cuánto tiempo. Rafael Caro Quintero no nació siendo el narco de narcos. Nació en Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio que dio origen a los Guzmán y a buena parte de los cuadros históricos del narcotráfico mexicano. Empezó como cultivador de marihuana en la sierra, fue ascendiendo, y a principios de los años 80, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, construyó lo que se conoció como el Cártel de Guadalajara. En esa época el narcotráfico mexicano era diferente, más centralizado, menos fragmentado. Operaba con una estructura que en muchos sentidos se parecía más a una empresa de logística que al caos de los cárteles actuales. Y el Cártel de Guadalajara era la empresa más grande. Hasta que en febrero de 1985, el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar fue secuestrado en Guadalajara, torturado, asesinado. Ese crimen cambió todo, no solo para Caro Quintero, que fue capturado en Costa Rica en 1985 y pasó 28 años en prisión. Cambió para toda la relación entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico. Camarena se convirtió en el símbolo más potente de la DEA. Su nombre se recuerda cada año en una ceremonia oficial en Washington, y el hombre señalado como responsable de su muerte se convirtió en uno de los objetivos más buscados y más odiados de la historia de las relaciones bilaterales. En 2013, un tribunal mexicano ordenó su liberación por irregularidades en el proceso. La decisión provocó una crisis diplomática inmediata. Estados Unidos protestó, la DEA protestó, y Caro Quintero, en lugar de mantenerse discreto, volvió a operar. En 2022, fue recapturado en Choix, Sinaloa, en un operativo de fuerzas federales. En 2023, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos que incluyen el asesinato de Camarena. Está en Brooklyn, pero la organización que construyó sigue en pie. Y aquí es donde la historia se vuelve relevante para entender lo que ocurrió en Yilotzingo. El cartel de Caborca no nació con ese nombre. Nació en 2017 cuando Caro Quintero, libre desde 2013, comenzó a reorganizar su estructura familiar y territorial en Sonora. El objetivo original era recuperar el control de municipios como Caborca, Pitiquito, Altar y Puerto Libertad, que en su ausencia habían quedado bajo la influencia de los Chapitos. La palabra clave en esa descripción es familiar. La organización se construyó principalmente con familia, sobrinos, cuñados, personas del círculo más cercano que llevaban años esperando que él volviera a liderar. Y esa decisión de construir la organización sobre lazos de sangre tiene una lógica que explica por qué el cártel ha sobrevivido a las sucesivas capturas de sus mandos superiores. Entre esos mandos, Rodrigo Omar Páez Quintero, conocido como el presunto responsable de reconstruir el legado criminal de su tío, al frente del cártel. El rey fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2024 para enfrentar cargos federales en el distrito de Arizona. Y hay más nombres. José Gil Caro Quintero, conocido como el Pelo Chino, que asumió funciones de coordinación después de las sucesivas capturas.
Otros operadores de segundo nivel que siguieron expandiendo el territorio mientras los mandos superiores caían. Esa es la lógica del cártel de Caborca. No depende de un solo hombre, depende de un apellido, de una red familiar que se regenera cada vez que uno de sus integrantes cae, y que en los últimos años ha comenzado a moverse más allá de Sonora hacia territorios que históricamente no eran suyos. Baja California, Ciudad de México y ahora el Estado de México. Y aquí es donde necesito que te quedes con algo antes de seguir, porque lo que voy a contarte ahora sobre Gilotzingo no es solo la historia de una detención, es la historia de cuánto tiempo llevaba esa presencia. Si conoces casos similares en municipios del Estado de México o la Ciudad de México, cuéntame en los comentarios. Esta historia se construye también con lo que el 11 de junio de 2026, las primeras horas de la tarde, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Calidad Ciudadana del Estado de México, el CETINCO, recibió una alerta. Una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la zona de Gilotzingo y simultáneamente un vehículo con características sospechosas que circulaba por el área. Eso es exactamente lo que el C5 está diseñado para hacer. No solo recibir denuncias, conectar datos, cruzar información en tiempo real. Un lesionado por bala y un vehículo sospechoso en la misma zona. Al mismo tiempo, no es coincidencia. Es una escena activa. Los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México llegaron al punto señalado y localizaron la unidad. Circulaba a exceso de velocidad. No se detuvo. La persecución comenzó de inmediato. Se prolongó varios kilómetros. El vehículo intentó escapar por los caminos de Gilotzingo, un municipio de geografía accidentada, enclavado en las estribaciones del Monte de las Cruces, en la sierra que separa al Estado de México de la Ciudad de México. No es un municipio de alta densidad urbana. Sus comunidades dispersas y sus carreteras secundarias lo han convertido en los últimos años en corredor de tránsito para estructuras criminales que buscan conectar el norte del país con los mercados de consumo de la capital. El vehículo llegó a la comunidad de Rancho Blanco, sin salida, sin opciones. Ahí se incorporaron policías municipales de Atizapán de Zaragoza, y los 3 sujetos fueron finalmente detenidos. Adal Eduardo, 24 años, José David, 26, Luis Alfonso, 23. Los 3 sinaloenses, los 3 con cargos iniciales por extorsión y delitos contra la salud. Durante la revisión del vehículo, las autoridades aseguraron un cargador para arma de fuego abastecido, con 12 cartuchos útiles y 18 bolsas con presunta marihuana. Y durante el interrogatorio inicial, Adal Eduardo dijo que era sobrino de Rafael Caro Quintero. Otro de los detenidos porta el mismo apellido. Las autoridades pusieron esa información en manos de la Fiscalía General de la República para verificación formal. El vínculo exacto no ha sido confirmado oficialmente al momento en que grabamos este video, pero el apellido está ahí, en los documentos, en las declaraciones y en al menos uno de los detenidos de manera verificable. Ahora bien, aquí hay que detenerse, porque este es el punto donde el análisis honesto se separa del titular fácil. En el narcotráfico mexicano, invocar el apellido de una figura poderosa al momento de ser detenido no es algo inusual. En julio de 2023, policías capitalinos detuvieron a 2 presuntos narcomenudistas en la colonia Buenavista de la Ciudad de México, y uno de ellos aseguró ser familiar de Rafael Caro Quintero. Las autoridades investigaron y no confirmaron el vínculo directo. Los operadores de menor nivel a veces invocan apellidos famosos para intimidar a las autoridades, para conseguir un trato diferenciado, para generar dudas sobre si actuar contra ellos podría tener consecuencias. Esa posibilidad existe en el caso de Gilotzingo, pero también existe otra posibilidad, igualmente real y respaldada por la historia reciente de la organización. El cártel de Caborca se construyó como una empresa familiar. Sus mandos históricos son sobrinos, cuñados, personas del entorno directo de Caro Quintero. Que un joven de 24 años originario de Sinaloa porte ese apellido y opere bajo la bandera del cártel de Caborca en Gilotzingo no es inverosímil. Es perfectamente consistente con la estructura que la organización ha construido durante 9 años. Lo que la Fiscalía necesita determinar es cuál de las 2 posibilidades aplica en este caso. Y esa determinación tiene consecuencias que van mucho más allá de la situación jurídica de 3 jóvenes sinaloenses. Porque si el vínculo familiar es real, estamos ante algo con dimensión diplomática directa. Rafael Caro Quintero enfrenta cargos activos en tribunales de Estados Unidos. Un familiar suyo detenido en México, operando para su organización, es exactamente el tipo de evidencia que la DEA
lleva décadas esperando poder presentar en un juicio. Y es también el tipo de información que Harfuch y el Gabinete de Seguridad pueden usar para demostrarle a Washington que la persecución al legado del narco de narcos continúa. Pero independientemente de ese apellido, hay algo en esta detención que preocupa mucho más que el nombre de una familia. Es el tiempo. Las fuentes cercanas a la investigación señalaron que los 3 detenidos estarían vinculados con una red de cobros forzosos que venía operando en Quilotzingo y municipios colindantes durante al menos los últimos meses, no semanas, meses. Eso significa que 3 jóvenes sinaloenses llegaron a un municipio del Estado de México, establecieron contactos, encontraron negocios a los que extorsionar, construyeron una red de cobro funcional y operaron durante meses, sin ser detectados. No necesariamente porque la policía no funcione, sino porque Quilotzingo no es el tipo de municipio que aparece en los radares de prioridades. De seguridad, no tiene la densidad de Ecatepec, no tiene el peso histórico de Nezahualcóyotl. Es un municipio de montaña, de comunidades dispersas, de acceso complicado. El tipo de lugar que las organizaciones criminales eligen deliberadamente para establecer posiciones sin que nadie los mire demasiado. Y eso plantea la pregunta que ningún comunicado oficial va a responder de forma directa. Si el cártel de Caborca lleva meses operando en Quilotzingo, ¿en cuántos otros municipios del Valle de México está haciendo lo mismo? La respuesta honesta es que nadie lo sabe. La organización tiene presencia documentada en múltiples puntos del centro del país. En Atizapán de Zaragoza, donde fue capturado el APA, jefe de una célula del cártel de Caborca, dedicada a drogas sintéticas en la Ciudad de México y Guanajuato, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se decomisaron 100 paquetes de cocaína vinculados a la organización. Y ahora, en Quilotzingo, no son puntos aleatorios, son puntos de una expansión que sigue una lógica. El Valle de México es el mercado más grande del país, 20 millones de personas, economía informal extensa, múltiples rutas de entrada y salida, y una estructura de seguridad municipal fragmentada en decenas de corporaciones que históricamente no coordinan entre sí. Para una organización criminal que necesita diversificar territorios mientras sus mandos superiores caen uno por uno, ese mercado es el destino más obvio del mundo. El cártel de Caborca no está llegando al centro del país por casualidad. Está llegando por la misma razón que cualquier empresa llega a un mercado nuevo. Porque hay demanda, porque la competencia es manejable y porque las estructuras de control local presentan grietas. El operativo de Quilotzingo no fue dirigido directamente por la Secretaría de Seguridad de Harfuch. Lo ejecutó la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con apoyo de la Marina y la Policía Municipal de Atizapán. Pero la arquitectura que lo hizo posible lleva su sello, el SECO que detectó la alerta, los protocolos de persecución que se activaron en menos de 10 minutos, la incorporación de la Marina como actor de respaldo en operativos de alto impacto en tierra, la coordinación entre 3 corporaciones de 3 niveles de gobierno, distintos operando como un solo equipo. Todo eso responde a una doctrina de seguridad que Harfuch ha construido e intentado exportar a los estados desde el inicio del sexenio. Una doctrina que entiende que el crimen organizado no respeta fronteras administrativas y que por lo tanto la respuesta del Estado tampoco puede limitarse a ellas. Los resultados de esa doctrina son los que el secretario presenta cada mes en la conferencia mañanera. Del 1 de octubre de 2024 a mayo de 2026, más de 54,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, más de 400 toneladas de sustancias ilegales aseguradas, cerca de 2.400 laboratorios clandestinos desmantelados, casi 30,000 armas de fuego decomisadas y una reducción del homicidio doloso del máximo histórico de 12.7 casos diarios en febrero de 2025 a 4 casos diarios en mayo de 2026. Una reducción del 60% en poco más de un año. Y Quilotzingo es una pieza más de ese sistema. Pequeña en términos de arsenales asegurados, enorme en términos de lo que revela sobre el mapa del crimen organizado en la región más poblada del país. La pregunta que Harfuch va a tener que responder en los próximos meses no es si el apellido del detenido es auténtico. Esa es la pregunta de los titulares. La pregunta real es si la detención de Quilotzingo fue el primer capítulo de una operación más amplia contra el cártel de Caborca en el Valle de México, o si fue una detención reactiva afortunada que dejó intacto el grueso de una estructura que ya está alerta de que 3 de sus elementos cayeron y que probablemente está replegando posiciones hacia municipios donde el C5 tiene menor cobertura. La diferencia entre esas 2 posibilidades es enorme, y en las próximas semanas lo que ocurra, las capturas adicionales que lleguen o la ausencia de ellas va a responder esa pregunta con más claridad que cualquier conferencia de prensa. Hay algo que este caso deja en claro, con independencia de todos los detalles que todavía están por confirmarse.
El apellido Caro Quintero tiene 4 décadas de historia en el narcotráfico mexicano, 4 décadas de crímenes, de complicidades institucionales, de impunidad construida capa por capa, 4 décadas de funcionarios que miraron para otro lado, de jueces que liberaron cuando no debían, de estructuras del Estado que se pusieron al servicio de la organización en lugar de combatirla. Rafael Caro Quintero lleva ese peso en sus cargos en Brooklyn. El proceso que enfrenta en Estados Unidos por el asesinato de Camarena no es solo un juicio penal. Es el intento de cerrar una historia de impunidad que el propio sistema mexicano no fue capaz de cerrar en 30 años. Y que ese apellido reaparezca en Guilotzingo, en boca de un joven de 24 años huyendo de la Policía Estatal del Estado de México, dice 2 cosas al mismo tiempo. Dice que la organización sobrevive, que la familia sigue operando, que extraditar al fundador no fue suficiente para desmantelar lo que construyó. Pero también dice algo que en otro momento de la historia de México no habría sido posible afirmar con la misma convicción. Dice que ese apellido ya no protege, que en junio de 2026, 3 jóvenes del cártel de Caborca en Gilotzingo no se escaparon por invocar el nombre más temido del narcotráfico mexicano. Cayeron de todas formas, y eso, en la historia de cómo México ha tratado a esa familia durante 4 décadas, es un cambio que merece ser nombrado en voz alta. Antes de que te vayas, la pregunta que este caso deja en el aire. ¿Crees que la detención de Gilotzingo fue el principio de una operación mayor de Harfuch contra el cártel de Caborca en el centro del país? ¿O fue una detención reactiva que dejó intacto lo que ya estaba construido? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si tienes información sobre presencia del cártel de Caborca en municipios del Valle de México, que no ha llegado a los medios, cuéntala también ahí, cuando lleguen las siguientes capturas de esta historia, cuando la fiscalía confirme o descarte el vínculo familiar, cuando Harfuch presente los resultados completos de la investigación, este canal es donde lo vas a ver primero. Suscríbete y activa la campana. El apellido Caro Quintero acaba de reaparecer en el Valle de México, y esta historia no ha terminado.